de mí. Tú tienes que aprender y saber provocar tu milagro para que ese milagro que tú le has estado pidiendo a Dios tiene que venir tarde o temprano si tú eres persistente. Bartimeo era un hombre ciego, pero cuando escuchó que Jesús pasaba por aquel lugar, él no se quedó callado. Él siguió persistiendo en el milagro que él quería recibir de parte de Dios. Yo no sé qué milagro tú le estás pidiendo a Dios, pero hoy Dios te está diciendo que no te quedes callada, que no te quedes callado, porque Bartimeo, a pesar de que era ciego, él siguió persistiendo, comenzó a clamar cuando escuchó que Jesús pasaba por aquel lugar. Hoy yo vengo a decirte, no te rindas, tienes que comenzar a clamar en el milagro que tú quieres recibir de parte de Dios. Tienes que ser como este ciego Bartimeo. Bartimeo era ciego, pero él tenía visión. Él podía visualizar que en ese día que Jesús pasaba por aquel camino, él tenía fe de que toda ceguera espiritual, toda ceguera que él tenía, literalmente se iba a ir. Bartimeo era un hombre ciego, pero sabía cómo provocar su milagro. Tú tienes que saber cómo provocar tu milagro para que tu milagro llegue. Y una de las maneras que Bartimeo provocó su milagro fue que Bartimeo no se quedó callado. Tú no tienes que quedarte callado en aquello que Dios te ha dicho, en aquello que tú anhelas recibir de parte de Dios. La Biblia dice que Bartimeo, cuando escuchó que Jesús pasaba por aquella aldea de Jericó, comenzó a dar voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo comenzó a expresar su necesidad. Bartimeo comenzó a provocar su milagro. ¿De qué manera? Comenzando a clamar. Tú tienes que saber provocar tu milagro, clamándole a Dios, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Bartimeo no se quedó con la boca cerrada. Bartimeo comenzó a clamar, comenzó a provocar su milagro, porque en él había una necesidad de recibir un milagro, pero él comenzó a provocar su milagro. Tú no tienes que quedarte callado cuando anhelas un milagro de parte de Dios. Ahora escucha bien, la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 10 que cuando este ciego Bartimeo comenzó a clamar, la Biblia dice que la multitud le reprendía. Pero hay algo que me gusta de Bartimeo, que a pesar de que la multitud le está reprendiendo, le dice: cállate, no molestes al maestro. La Biblia dice que Bartimeo siguió clamando. A pesar de que Bartimeo era ciego, hay algo que me impacta de esta historia. Bartimeo tenía oído para saber discernir la voz de Jesús y la voz de la multitud. Tú tienes que aprender a discernir la voz del enemigo, las voces de personas negativas con la voz de Jesús. A pesar de que Bartimeo, él no podía ver a Jesús porque él era ciego, pero él tenía oído para discernir entre la voz de Jesús y la voz de la multitud. Tú tienes que aprender a discernir cuando tú anhelas un milagro de parte de Dios. Cuando tú anhelas recibir algo de parte de Dios, van a haber voces negativas, van a haber voces de las multitudes que te van a querer desanimar, que te van a querer estancar en aquello que le estás pidiendo a Dios. Pero Bartimeo, aunque él escucha que hay voces que le están diciendo: cállate, no moleste más al maestro, Bartimeo no se calla. ¿Por qué? Porque él tenía oído y él aprendía a discernir la voz de Jesús y la voz de la multitud. Yo no sé a lo mejor qué voces estás escuchando tú que te han desanimado. Yo no sé quién ha venido con voces negativas y te está diciendo, escucha bien, te está diciendo que ya no persistas en lo que anhelas. Cuando Bartimeo comenzó a clamar, inmediatamente hubieron oposiciones. Cuando tú anhelas recibir algo de parte de Dios, déjame decirte, siempre habrán oposiciones. Pero hoy Dios te está diciendo: no prestes tu oído a la multitud, no prestes tu oído a las voces negativas. Sigue clamando como Bartimeo, que a pesar de que Bartimeo era ciego, Bartimeo no se desanimó por las voces negativas que escuchaba. No permitas que el enemigo te desanime. Amén, gloria sea al Señor, por las voces negativas que Él te está poniendo en tu mente. Yo no sé qué voces negativas el diablo te está poniendo en tu mente. O mucha gente ha venido y te ha dicho: ¿sabes qué? Ya Dios no va a hacer nada contigo. ¿Sabes qué? Tú no vales nada. Bartimeo comenzó a ser reprendido cuando él comenzó a clamar. Cuando tú comienzas a provocar tu milagro, siempre van a haber oposiciones, porque Satanás nunca va a querer que tú logres lo que estás queriendo recibir de parte de Dios. Ahora, esta es una palabra que me gusta mucho. Bartimeo, él no podía ver porque era ciego.
Pero escucha bien, hay algo que me impacta de Bartimeo, que a pesar de que Bartimeo no podía ver, tenía un oído para discernir la voz entre la voz de la multitud y la voz de Jesús. Escucha bien, la Biblia dice que la multitud le reprendía, es decir, eran miles de voces que le reprendían, le decían cállate, miles de voces, porque cuando Jesús caminaba, la Biblia dice que era multitud que le seguía. Y todas esas voces de esa multitud le reprendían a Bartimeo. Pero escucha bien, el oído de Bartimeo está tan afinado que aunque él no puede ver, él tiene oído para saber discernir cuáles son las voces que le están reprendiendo y cuáles son las voces que no le están reprendiendo. Recuerda que él pudo discernir que en medio de esas miles de voces que le decían cállate, él sabía que la voz de Jesús no estaba ahí. Él sabía que Jesús en ningún momento le estaba diciendo cállate. Las voces que le decían cállate eran las voces de la multitud. Por eso tú te das cuenta que Bartimeo, aunque le están diciendo cállate, miles de voces de la multitud de que caminan con Jesús le está diciendo no molestes al maestro, cállate. Bartimeo no se desanima porque Bartimeo tenía oído. Él sabía que en esas miles de voces, a pesar que él no estaba viendo quién eran los que le estaban reprendiendo, él no se cayó. ¿Por qué? Porque él tenía discernimiento. Tú tienes que aprender a discernir entre la voz de Jesús y entre la voz del enemigo, entre la voz de la multitud de voces negativas y entre la voz de Dios que quiere hacer tu milagro en lo que tú le estás pidiendo. Bartimeo tuvo la capacidad de entre miles de voces que le hablaban, tuvo la capacidad de aprender a discernir que en esas miles de voces que le decían Bartimeo, cállate, él tenía un oído que tenía tanto discernimiento que él sabía que en esas voces la voz de Jesús no estaba. En esas miles de voces que le decían cállate, en esas miles de voces que salían de la multitud que caminaban con Jesús, Bartimeo sabía que la voz de Jesús no aparecía diciéndole cállate. Por eso Bartimeo, él sigue clamando. ¿Por qué? Porque él sabía que la voz de Jesús no era la que le estaba diciendo Bartimeo cállate. Él sabía que era una voz, eran voces negativas de la multitud. La Biblia dice que cuando Jesús mira que Bartimeo sigue clamando, a pesar de la oposición que Bartimeo está teniendo, la Biblia dice que Jesús se detuvo. Escucha bien, fíjate qué tan importante eres para Jesús cuando tú provocas tu milagro, que Jesús se detuvo. Tan importante eres para Dios que cuando tú clamas, tú llamas la atención de Dios. Jesús llevaba un enfoque, llevaba un propósito. Él iba caminando, él no tenía pensado hacer milagro en esa aldea de Jericó. Mas sin embargo, un ciego que comenzó a persistir, que comenzó a provocar su milagro, llamó la atención de Jesús. Tú tienes que ser como Bartimeo, llamar la atención de Dios, provocando un milagro en el milagro que tú le estás pidiendo. Bartimeo recibió la vista, pero ¿sabes qué fue lo que lo llevó a recibir la vista? Es que él no se quedó callado. Hubieron oposiciones, sí. La multitud le decía cállate, sí, pero él no se detuvo. Él siguió persistiendo, siguió clamando, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo. Jesús, amén, accionó al ver la persistencia de Bartimeo. La Biblia dice que cuando Jesús vio, en el libro de Marcos capítulo 10, tú puedes leer la historia, cuando Jesús mira la persistencia de Bartimeo, la Biblia dice que Jesús se detiene y le habla y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Escucha bien. Y Bartimeo le dice, Señor, quiero recobrar la vista. Escucha bien. Bartimeo ahora comienza a accionar, comienza a acceder a la voz que le está hablando, porque él está discerniendo que la voz que le está hablando ya no es de la multitud, es la propia voz de Jesús. Tú tienes que aprender a afinar tus oídos y a ignorar todas voces negativas del enemigo, todas voces que no viene de Dios, todas voces que no es provocada por Dios. Tú tienes que aprender a ignorarla como Bartimeo. Bartimeo supo ignorar, amén, las voces de la multitud, las voces negativas. Bartimeo supo cómo, escucha bien, cómo aprender, amén, a ignorar, a discernir toda voz que no venía de parte de Dios.
Hoy yo quiero animarte, que provoques tu milagro como Bartimeo. Bartimeo, escucha bien, Jesús no iba a hacer milagro ahí en Jericó, pero este hombre, este ciego, tuvo oposiciones, pero la oposición no le permitió quedarse callado. No permitas que la oposición que estás viviendo te cierre la boca. Comienza a clamarle y vas a obtener un milagro. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo se desanima cuando la multitud le dice cállate? Escucha bien, eran miles de voces que le decían cállate. Escucha bien, no es lo mismo como que una persona te diga cállate a como que unas 100 o 1000 o 500. Escucha bien, mas sin embargo Bartimeo no decide quedarse callado. Él sigue clamando porque el oído de Bartimeo estaba afinado. Hoy Dios te dice, afina tu oído para aprender a discernir entre la voz de la multitud y la voz de Dios. Yo no sé qué voces estás escuchando y esas voces te están desanimando. Tú tienes que ser como Bartimeo, afinar tu oído espiritual para aprender a discernir entre la voz de Dios y la voz de la multitud. ¿Cómo terminó Bartimeo? Terminó mirando. Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Hoy Jesús te dice a ti, ¿qué quieres que yo te haga? A lo mejor tú estás diciendo, yo quiero que tú me sanes. Señor, yo quiero que tú hagas esto. No sé cuál es tu necesidad, pero Jesús está preguntando, ¿qué quieres que Él te haga? ¿Cuál es tu necesidad? En Bartimeo había una necesidad, por eso había un clamor. Cada vez que tú clamas a Dios es porque tú tienes una necesidad. La Biblia dice que Jesús le dijo, escucha bien, Jesús le dijo que recobrara la vista. La Biblia dice que al momento aquel ciego recobró la vista. Aquel ciego que era ciego, que se sentaba a mendigar. La Biblia dice que este ciego Bartimeo se sentaba a la orilla del camino a mendigar, a pedir limosna. Pero en ese día que Jesús pasó por aquel cerca de él, él se atrevió a soltar su capa, a soltar la comunidad que él tenía. Amén. Comenzó a soltar la comunidad y comenzó a clamar. Hoy Dios quiere que te salgas de toda comunidad espiritual que tú tienes y comiences a provocar tu milagro como Bartimeo. Bartimeo estaba sentado en el camino mendigando. Escucha bien, ¿qué hacía Bartimeo mendigando? Mas sin embargo, cuando escuchó, cuando escuchó hablar de Jesús, Bartimeo comenzó a soltar la capa. Yo no sé qué capa hoy Dios te está diciendo que suelte. Hoy tienes que soltar la capa del desánimo. Suelta la capa de la depresión. Suelta la capa del rencor. Suelta la capa, gloria sea al Señor, del pasado. Mira, yo siento el poder, yo siento la presencia del Espíritu Santo muy fuerte. Porque muchos de ustedes están como Bartimeo. Hay capas que te están acomodando. ¿Qué capa es la que tú tienes encima que te ha acomodado? Que a pesar de que tienes una necesidad, no se la estás pidiendo al Señor como Bartimeo. Escucha bien, Bartimeo estaba cómodo, Bartimeo estaba sentado, estaba paralizado. Una persona, una persona que tiene algo encima está cómodo. Bartimeo, dice la Biblia, que tenía una capa. Una capa es un manto, una cobertura, algo que tienes encima, como un abrigo. Escucha bien, cuando Bartimeo se da cuenta que Jesús pasó por ese lugar, Bartimeo comenzó a soltar la capa. ¿Qué capa es la que tú tienes encima? Y esa capa te está estancando, te está deteniendo para que no provoques tu milagro. Yo no sé qué capa tú tienes encima. La capa de Bartimeo era una capa literal, era como un manto, era algo que él se ponía encima, amén, como algo de protección. Pero escucha bien, esa capa Bartimeo lo había acomodado. Bartimeo estaba sentado mendigando, pero cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por ahí, algo se despertó en él, comenzó a activarse la fe. Escucha bien, mientras Bartimeo no escucha de Jesús, Bartimeo sigue cómodo, pero cuando él escuchó hablar de Jesús, la fe comenzó a ser activada en él. Hoy Dios quiere que toda fe que ha estado muerta, toda fe que ha estado paralizada, hoy en el nombre de Jesús, Dios va a activar tu fe por el poder de la palabra. Hoy tu fe será activada. Hoy tu fe va a ser despierta como la fe de Bartimeo. La Biblia dice en Romanos, escucha bien, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra. Mientras Bartimeo no escuchaba quién era Jesús, la fe de él estaba muerta.
Pero cuando él comenzó a escuchar a Jesús, hubo algo que se activó en él. Comenzó a despertarse la fe. Y muchos de ustedes, la fe hoy de ustedes tiene que ser despierta en el nombre poderoso de Jesús. La fe que ha sido muerta, hoy tiene que ser despertada. Hoy Dios le va a dar vida a esa fe que tienes muerta, esa comunidad que tú tienes. Escucha bien, Bartimeo tenía una capa. Mientras él tiene esa capa encima, él no se anima, él no se arriesga a provocar su milagro. Yo no sé qué capa es la que tú tienes encima. Qué crítica ha llegado a tu vida y te ha desanimado. Qué tristeza, qué pasado oscuro tuviste, que ya no tienes anhelo de seguirle pidiendo algo a Dios. Yo no sé cuál es la temporada que tú estás viviendo. Yo no sé si estás viviendo una temporada donde estás cómodo como Bartimeo,